Agenda, aspectos generales, NIF S1, NIF S2 y vamos a ver banca en general. Habíamos comentado que las NIF S1 y S2 fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Muy bien, habíamos hablado de la buena noticia, que el mundo entero está pendiente y trabajando activamente en el tema de sostenibilidad, y la mala noticia es que el aterrizaje podría ser más complejo y consumir más recursos y más tiempo que el de las NIF 9, que ya es bastante. Mucho es ya. Habíamos definido la sostenibilidad como la capacidad de mantener o mejorar sistemas y procesos a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o causar daño ambiental, social o económico significativo, que es un concepto que busca el equilibrio entre estos tres elementos: ambiente, sociedad y economía. Y vamos a ver cómo vamos a trabajarlo en los mercados no financieros y en los mercados financieros. Ahora sí, estamos viendo esto en donde tenemos una idea de un subconjunto donde las NIF S2 forman parte de un gran conjunto de las NIF S1, que son los principios generales para revelación de riesgos y oportunidades a que está expuesta una organización y que permite a los inversionistas evaluar su valor. Esto tiene un elemento específico, perdón, un elemento general. Sin embargo, las NIF S2 establecen revelaciones de información sobre la exposición que tiene una compañía a riesgos y oportunidades asociados al clima. O sea que las NIF S2 las tenemos que entender como formando parte de las NIF S1. Las NIF S1 son en general y el específico. El primer aspecto que tenemos que ver tiene que ver con el tema de divulgación, incluida la información sobre 4 pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas. Y básicamente, insisto, en el tema de riesgos y oportunidades específicos relacionados con sostenibilidad basado en las actividades realizadas. Esto tiene que ver con información que puede esperarse razonablemente que afecten a los flujos efectivos. Necesitamos exponer, divulgar aquellos aspectos y normados por las NIF S1 y S2 que afecten los flujos de efectivo de la entidad, su acceso a la financiación o el coste de capital a corto, mediano o largo plazo. Bueno, muy bien. Aquí lo que tenemos cuando hablamos de riesgos y oportunidades: riesgos, ya sabemos, son probables pérdidas. Me va a medir la probabilidad que ocurra una pérdida, pero las oportunidades son probables negocios. Aquí tenemos una lista de oportunidades de negocios, de algo así como lo que habla de las oportunidades. Un banco o una institución financiera puede tener negocios de financiar proyectos de energía renovable, bonos verdes, préstamos sostenibles, financiamiento de proyectos de adaptación, inversión en tecnologías, integración, criterio de ambiente, financiamiento de agricultura sostenible, promoción de economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una lista de unos 13 negocios, pero hemos detectado más de 20 negocios asociados. O sea que lo que queremos hacer énfasis es que no solamente estamos hablando de riesgos, sino oportunidades que deben ser divulgadas. Debemos divulgar los riesgos y debemos divulgar las oportunidades. Cuando se habla de informes financieros de propósito general en las NIF, son informes que proporcionan información financiera sobre la entidad que es útil para los usuarios primarios en la toma de decisiones. Estos usuarios principales, que habíamos dicho que son usuarios primarios, son concretamente inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Que el objetivo es: estos informes son sobre comprar, vender o mantener instrumentos de capital y deuda, proporcionar o vender préstamos y otra forma de crédito, ejercer el derecho a voto, influir de otro modo. O sea, son informes sobre estos aspectos.
Cadena de valor. Este es un concepto de los años 80, ¿eh? No es nuevo, pero nos referimos a toda la gama de interacciones, recursos y relaciones relacionadas con el modelo de negocio y el entorno externo en el que opera. Esto es una cadena de valor. Vamos a tratar de definir un poco más. ¿Y por qué es importante? Y porque esta divulgación no es solamente sobre una entidad que vamos a divulgar la información, sino sobre toda la cadena de valor. O sea, antes de la puerta y después de la puerta. Como se dice, río arriba o río abajo. Alcanza las interacciones y los recursos y las relaciones que una entidad utiliza y de las que depende para crear insumos, crear sus productos o servicios desde la concepción hasta la entrega, el consumo y el final de la vida útil. O sea, esto es la cadena de valor. Al final de la vida útil y más aún, más allá de la vida útil. Incluidas interacciones, los recursos, relaciones en las operaciones de la entidad como los recursos humanos a lo largo de sus canales de suministro, comercialización, distribución, abastecimiento, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les quiero transmitir que cuando se divulga o las NIF me exigen que la divulgación sea previo, información previa a la información de la empresa, información posterior a la salida de la empresa. Río arriba, río abajo. El otro tema tiene que ver con los vínculos, conexión y vínculos. Cuando hablamos de conexión y vínculos, es sobre los impactos esperados en estado financiero, flujo, valor para aspectos relacionados a la sustentabilidad y al cambio climático. Ejemplos. En estrategia de negocios, modificaciones de producción por requerimiento de descarbonización y tecnología. En la gestión de riesgos, la incorporación de variables de sostenibilidad y climáticas en la calificación de riesgos de deudores y emisores. En la métrica de análisis de crédito, concretamente el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, la LGD, la exposición, el forward looking, inversión en planes de acción, direccionamiento a activos menos contaminantes. Es concretamente, hay que divulgar, hay que revelar lo que provoca un impacto en los estados financieros, flujo, valor y aspectos relacionados a la sustentabilidad o al cambio climático. Atención, porque si no hay conexión no me sirve la información. Es decir, esta información que queremos divulgar tiene que traducirse en los estados financieros. Si no, es referencial, pero no interesa demasiado. Las NIF hacen expresa mención de esta situación. Tiene que existir una conexión y un vínculo de la información con los estados financieros. Aclarado esto, nos vamos al tema que habla de entidades. Atención porque este es un tema súper importante. Cuando se habla de entidades, que las NIF 1 hablan de entidades, las NIF S2 hablan de entidades, para que se entienda, entidades desde ya son los bancos. Es una entidad muy particular. Pero también, cuando se habla de entidades, estamos hablando de los deudores de los bancos, de los emisores que emiten los títulos valores que compran las tesorerías de los bancos, ya sea público, privado, financieros y no financieros. O sea, cuando hablamos de entidades, no hablamos solamente del banco o de la institución financiera sobre la cual queremos divulgar información. También estamos hablando de las entidades que son clientes, ya sea de bancos, de agencias de bolsa, de compañías de seguro, en general. O sea, que cualquier empresa deudora es una entidad, obviamente. Pero el banco también es una entidad, o sea que cuando tenemos que hacer todas estas mediciones, tenemos que referirnos a las entidades en general, pero una de esas entidades es el banco. O sea que tiene que ser tratado el banco como una entidad más. Solamente que las NIF S2 en especial
dice, si son bancos o financian o financian emisiones, muy bien, estamos, en este caso, muy particular, estamos hablando de emisiones de CO2, ¿no es cierto? Emisión de CO2. Y las entidades que financian las emisiones de anhídrido carbónico o los otros gases de efecto invernadero, como vamos a ver más adelante, son entidades. Y los bancos son entidades especialmente tratadas en las NIF 2. Una de las preguntas que ustedes se harán y que nos han llegado constantemente en nuestros trabajos son ¿cómo es posible obtener tanta información que exigen tanto la S1 como la S2? Muy bien, la respuesta es esta y así lo estamos implementando. Vamos a trabajar en etapas. Etapas de proceso de divulgación para cumplimiento de normas de divulgación. Una etapa con la información disponible. O sea que vamos a tratar de cumplir con los requerimientos de divulgación con la información disponible, la que tenga el banco en este momento o que sea de sencilla captura. En una segunda etapa, la primera etapa puede durar 6 meses, la segunda otros 6 meses o un año más con información complementaria, ya tratando de dejar los menos requerimientos sin contestar. Y la tercera etapa con información de mayor complejidad. O sea que normalmente estamos trabajando con 3 etapas: disponible, complementaria y mayor complejidad. Para las etapas 2 y 3, atención, muy importante, esto no está en las láminas que tienen ustedes, pero es muy importante, puede requerirse el auxilio de profesionales externos o internos. Por ejemplo, a menos que un banco, una institución o una empresa no financiera tenga profesionales especializados en la medición de huella de carbono, bueno, será un recurso interno. Pero normalmente en las instituciones financieras se contrata, estos por ahora, digamos que es lo que se está haciendo. Se contratan quién va a medir las huellas de carbono para las emisiones tipo 1, 2 y 3. También puede ser que haya un miembro externo, especialista en el comité de riesgos. O si no, un responsable interno propio del área de ASG, del área socioambiental. Estas son las etapas y estos pueden ser los responsables. Entonces, 3 etapas. Muy importante esto, por eso lo estoy repitiendo. Información disponible, primera etapa, complementaria, y la tercera ya de mayor complejidad. Se espera que cuando ya avancemos en esto vamos a cumplir con la mayoría de los requerimientos, que son muchísimos. NIF S1. Vamos a comenzar con los requerimientos generales para la información financiera relacionada con la sostenibilidad. Dijimos que esto es de carácter general. NIF S1. Yo les voy a dar un panorama de qué nos vamos a encontrar cuando nos queremos acceder a la norma. Vamos a ver que hay 86 párrafos, 5 apéndices, A, B, C, D y E. Vamos a ver después de qué se tratan, pero el orden general y la estructura de las NIF S1, hay un objetivo, alcance, fundamentos conceptuales, contenido principal, requisitos generales, juicios, incertidumbres y errores, apéndices, aprobación de la Junta General, notas. Es una síntesis de los contenidos de la S1. De estos, obviamente, en el contenido principal va a estar lo más importante, pero también en los apéndices, porque este contenido principal está descrito en algunos con mayor detalle, en algunos casos con sumo detalle, como por ejemplo en el caso de las emisiones
de gases de efecto invernadero 1, 2 y 3, de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que si bien están en el contenido principal, nos aclaran mucho más en los apéndices. Quiere decir concretamente, y les doy una pista en esto, que si se contrata a un elemento externo, un recurso externo especialista en medición de huella de carbono, lo primero que le tenemos que decir es, te lees el apéndice para que esto es lo que queremos, concretamente. Este señor, claro que va a saber, pero lo estamos guiando, porque quizás este señor no conoce la norma, pero sí conoce mejor dicho, de su expertise, pero tenemos que pedirle exactamente lo que me dicen los apéndices. Entonces, contenido principal y apéndices. Aquí tenemos algo importante. Estos son los pilares de la NIF S1: gobernanza, estrategia, administración de riesgos, métricas y objetivos. Entonces, lo que tenemos aquí, que es la gobernanza, como nosotros estamos viendo aquí, la gobernanza tiene que ver con procesos, procedimientos, controles de gobierno corporativo para supervisar y gestionar los riesgos y oportunidades que afecten la sostenibilidad. Deben revelarse la información de gobernanza sobre órganos, funciones responsables de identificar y monitorear estos riesgos y oportunidades. Pero la información que se necesita sobre órganos y funciones no es general, es en su asociación, en su vinculación con la sostenibilidad. Esto quiere decir que cuando tenemos que hacer el informe de gobernanza, aquí no se trata de establecer lo que nos dice la regulación sobre cuáles son las atribuciones de la junta directiva en general, ni siquiera las atribuciones de la junta directiva o el comité de riesgos o el gerente general con respecto a riesgos. No, más allá, con respecto a la sustentabilidad, a la sostenibilidad. O sea que hay que enfocar el tema de la gobernanza y no hacerlo general, sino específicamente los aspectos de gobernanza, órganos, funciones responsables que tienen que ver con la sostenibilidad. Con respecto a la estrategia, que es el segundo pilar de las NIF S1 y S2, es el enfoque para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que podrían afectar el modelo de negocio en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, todos sabemos lo que es la estrategia, pero de la misma forma, no es la estrategia en general de la entidad ni del banco, es la estrategia específica para gestionar riesgos y oportunidades que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea que está muy enfocado en esto. Con la administración de riesgos, lo mismo. Todos sabemos que los riesgos o los procesos y procedimientos son para identificar, medir, gestionar, etcétera, etcétera, y comunicar riesgos. Pero aquí de lo que se trata está enfocado específicamente a la sostenibilidad. Y métricas y objetivos, nuevamente lo mismo, enfocado totalmente a la sostenibilidad, incluido lo climático, parámetros utilizados para evaluar la gestión y rendimiento. O sea, no, aquí no vamos a describir parámetros como calculamos la probabilidad de incumplimiento. Más aún, lo que tenemos que decir, sí, tenemos que calcular la probabilidad de incumplimiento, pero ¿qué? Incluyendo la variable climática. Bueno, esa es otra cuestión. Eso, como se dice, esos son otros 20 pesos. Lo mismo que con los credit scoring. Las métricas, entre las cosas que vamos a hablar, ok, tenemos un credit scoring en el área de crédito con el cual arrojamos puntajes para que nos ayuden a calificar a nuestros futuros deudores o nuestros deudores actuales. Bueno, muy bien. Ahora, dígame, ¿cómo va a incorporar en su credit scoring la variable riesgo climático entre todas las variables sobre las cuales yo hice una regresión logística y obtuve los coeficientes de la ecuación Z? Bueno, ¿cómo va a estar incluido el tema de, por ejemplo, riesgo climático? Realmente es un desafío. Es un desafío.
Muy bien, sigamos. Bueno, lo que tenemos acá, a ver, voy a correr esto. Lo que tenemos acá es algo que nos va a llevar un poco de tiempo. Voy a leerlo rápido, voy a comentarlo rápido, porque tenemos que hacer, porque lo que ustedes están buscando, y yo si estuviera del lado de ustedes estaría buscando, bueno, eh, que nos den algunas precisiones, porque es un trabajo que hay que hacerlo ya. Más bien, ayer. En general hay que admitir que nos habíamos dormido un poco, pero esto está existiendo desde junio de 2023 y ya nos avisaron que el 1 de enero de 2024 iba a estar en funcionamiento este asunto. Entonces, pensando en las tres etapas, monitor de divulgaciones de sostenibilidad, objetivos, contenido principal, gobernanza, vamos a ver varios temas. Esto es una referencia interna de un sistemita que tenemos nosotros. Si cumple completo, cumple parcialmente satisfactorio, no satisfactorio, no cumple, no aplica. Entonces, vamos a ver los ítems principales. Lo que ustedes ven en rojo es el punto importante que nosotros creemos que deberían prestarle la mayor atención o donde se enfoca o donde se enfocan los objetivos. Vamos, insisto, es un poco largo, pero creo que les va a ser muy útil. Los insumos para estas divulgaciones es, imagínense, hagan un reporte, pero obtengan información de gobierno corporativo, finanzas, crédito, TI, riesgo operativo y socioambiental. Estos son las 6 fuentes principales de estos insumos. Pero ese reporte que se va a hacer tiene que tener un control de calidad. Este es el control de calidad. Las NIF S1 me piden. El objetivo de las NIF S1, requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionados con la sostenibilidad. Atención, sigo insistiendo, es relacionado con la sostenibilidad, es exigir a una entidad que divulgue información sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, que sea útil para los usuarios de informes financieros. En el control ese de calidad que estoy diciendo, en el reporte, en el documento metodológico, así como hacíamos un documento metodológico sobre la NIF 9 y hablábamos y comentábamos y describíamos toda la metodología, bueno, este reporte tiene que cumplir con estas cosas. Algunos los cumplimos completo, otros parcialmente. Entonces, la entidad, ya sea el banco, ya sea un deudor del banco, proporcionará información de manera que permita a los usuarios comprender las siguientes conexiones, tipo de conexiones, lo que habíamos hablado. Dentro de las divulgaciones, conexiones entre divulgaciones sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métrica y objetivos. Gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métrica y objetivos, que es el contenido principal. Estos son los 4 pilares. Ya lo habíamos descrito en las láminas anteriores. Pero vamos a poner una lupa, vamos a enfocarnos específicamente en el objetivo de las divulgaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad sobre la gobernanza es permitir a los usuarios informes financieros a propósito, aquí en rojo, para poder comprender procesos, controles y procedimientos de gobernanza de una entidad utiliza para monitorear y administrar. Para lograr los objetivos, aquí me describe las NIF. Los órganos de gobierno que pueden incluir juntas, comités, organismos equivalentes encargados de gobernanza, individuos responsables de la supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Específicamente, descripción de funciones y otras políticas, con qué frecuencia se informa al organismo o individuos sobre los riesgos y oportunidades. Atención, esto es interesante, las compensaciones a a los organismos o individuos
asociadas a estos riesgos y oportunidades. Cuando hablamos de compensación, la remuneración, ¿eh? ¿Cómo compensamos a los que trabajan en en la sustentabilidad, en estos órganos? Políticas de remuneración. También exactamente tengo que describir el papel de la gerencia en los procesos, controles y procedimientos y supervisar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad incluida en la información. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, tengo que recordarles lo siguiente. Quiero insistir que cuando hago mi reporte para divulgar la información, todo esto es una guía. Hice esto, aclaré esto, dije esto, lo dije de una forma muy suave o lo profundicé. Todo esto tengo que guiarme qué criterios para hacer esos reportes. Concretamente, la oración o el criterio es el siguiente. ¿Está escrito esto? ¿Estos puntos? Sigamos. Estrategia para gestionar los riesgos. Específicamente debemos revelar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, que razonablemente cabría esperar en las perspectivas de la entidad. Estamos hablando ya de perspectivas. La resiliencia de la estrategia de la entidad y su modelo de negocios. Riesgos y oportunidades. Describir los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que razonablemente se podría esperar que afecten las perspectivas de la entidad. Atención, cuando me dicen describa los riesgos que tienen que ver con la sostenibilidad, bueno, tenemos un riesgo importante, entre ellos desde ya el climático, pero nuestros deudores podrían tener riesgos de gobernabilidad, los tenemos que medir. O sea, tengo que describir todos esos riesgos. ¿Y qué oportunidad? Bueno, desde ya el banco o un deudor tiene la oportunidad, por ejemplo, el banco, de financiar nuevas instalaciones con tecnologías no contaminantes. De la misma forma, los deudores de los bancos, cuando hablan de oportunidades, bueno, tenemos una oportunidad de abrir un nuevo negocio en donde el producto tenga digamos, cumpla con todos los requerimientos de sostenibilidad. Ustedes ya ven que está lleno de productos que ponen una etiqueta de sostenibilidad y avalados por algunas instituciones. Desde juguetes, desde juguetes hasta artefactos eléctricos. De eso estamos hablando. Especificar los horizontes temporales, corto, mediano y largo plazo, porque hay el, concretamente lo que estamos viendo, ¿cuáles son mis perspectivas de negocios a futuro? Bueno, muy bien, riesgos y negocios, pero en el corto plazo voy a tener tales riesgos. Por ejemplo, el riesgo climático en el corto plazo, y bueno, tengo 5 multas que me puso el Ministerio de Ambiente. Esto me va a modificar de alguna forma la sostenibilidad si yo no cumplo con el plan de acción. En mediano y largo plazo, bueno, en el plan de acción tengo que invertir 2 millones de dólares para construir una planta de tratamiento de residuos de agua. Esto lo tengo que hacer en el medio y largo plazo. O sea, tengo que especificar los horizontes. Situación financiera. Vamos a tener que revelar los efectos de los riesgos y oportunidades de sostenibilidad con la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. O sea, concretamente, mi plan de acción de alguna forma se va a reflejar en una situación financiera, en un rendimiento y sobre todo en los flujos de efectivo de la entidad. Todo esto hay que revelarlo. ¿Cómo los riesgos y oportunidades han afectado su posición financiera para el periodo de informe? ¿Cómo se espera la entidad que cambie su posición financiera dada su estrategia de gestionar riesgos? Aquí estamos hablando de planes de inversión y enajenación, por ejemplo, planes de gasto de capital, desinversiones, nuevas adquisiciones, transformación empresarial, retiradas de activos, incluidos en los planes de acción.
Su fuente de financiación, previstas para aplicar estrategia. Esto nos aclara, bueno, usted me lo da en una sola cantidad o un rango. Entre tanto, aproximadamente esto me va a costar entre 1 millón y 1,5 millones de dólares. Atención, yo no estoy viendo una por una. De todas las que hay, de las 80, 90 o 100 que hay, o más, elegí aquellas que creo que merecen especial atención. Por eso aquí tengo un 30 y salto a un 34, un 30, ahí está, son consecutivas, 36, pero aquí falta la 37. Quiere decir que esto no es lo completo, no es exhaustivo. Hemos tomado para esta información para un conversatorio. Entonces, con respecto a la situación financiera, planes de inversión, fuentes de financiación, aquí me aclara el número 38 que una entidad no necesita proporcionar información cuantitativa sobre los efectos financieros actuales o previstos de un riesgo oportunidad relacionados con la sostenibilidad si la entidad determina que existe un nivel de incertidumbre que no sería útil medirlo. Esto es una salida decorosa cuando uno no puede, no le da la capacidad para determinar lo que me están pidiendo. También la 39 me dice que una entidad no necesita proporcionar información cuantitativa sobre los efectos financieros de un riesgo o oportunidad relacionada con estrategia si la entidad no tiene las habilidades. Pero hay que confesar, no tengo la habilidad, no puedo. Pero si una entidad determina que no necesita proporcionar información cuantitativa, si eso ocurre, bueno, explíqueme por qué no. Pero esto es lo mismo que con las NIF 9. Cuando yo no podía calcular la LGD, que es lo más difícil de calcular en las NIF 9, en el riesgo de crédito, bueno, tenía que explicar. Revisé todas mis bases de datos, revisé las recuperaciones, revisé los incumplimientos y no puedo vincular por H o por B. El sistema, no tengo los campitos necesarios en el sistema para alojar esa información y no lo voy a tener durante el próximo año. Bueno, eso es una explicación. Entonces me voy a basar para calcular la LGD a través de un benchmark de mercado u otra alternativa. Pero tengo que explicar por qué no estoy dando información. O proporcionar, desde ya, si no tengo la cuantitativa, es proporcionar información cualitativa. En las NIF 1, divulgaciones de sostenibilidad, tenemos un apéndice, varios apéndices, pero aquí en los apéndices están las aclaraciones y detalles, o sea que lo que no entendemos en el contenido principal, nos vamos inmediatamente al apéndice B, que tiene todos estos títulos. Métricas, nos va a ser muy útil. Materialidad. El apéndice C, recursos de orientación. El apéndice D, características, materialidad, representación fiel, comparabilidad, verificabilidad, fecha y efecto de transición. O sea, atención, en el apéndice podemos tener detalles. Muy útil esto de que nos aclaren, porque va a ser más útil todavía en la parte de riesgo climático. Ahí hay mucho más para aclarar. Incluí la apertura de transición que estaba dentro del apéndice E, que es lo siguiente. E5. En el primer periodo de información anual, el que una entidad aplica esta norma, se le permite divulgar información, se le permite divulgar información, aplicar requisitos de esta norma solo en la medida en que se relacionen con la divulgación para revelar ese hecho. Si una entidad utiliza la desgravación transitoria, o sea, concretamente, voy a tratar de leer bien aquí. En el primer periodo de información anual en el que la entidad aplica esta norma, se le permite divulgar información o aplicar los requerimientos de esta norma solo en la medida en que se relacionen con la divulgación de información sobre el riesgo de sustentabilidad para revelar
ese hecho. Esto es para recordarnos, esto aquí está cortado, pero tiene que ver, yo se los aclaro, esto tiene que ver con que lo cuantitativo puede ser para una segunda etapa cuando no tenemos esa información primaria disponible. Esto es a los efectos, ¿qué hacemos mientras? En la transición, o sea, en los primeros pasos. Si queremos adoptar esa desgravación transitoria, que es la forma de decir esa excepción, bueno, en el primer periodo anual de información en que la entidad aplica esta norma no está obligada a información cuantitativa. No está obligado a revelar información cuantitativa de riesgos y oportunidades en relación con el clima. Lean esta transición porque aquí se cortó y perderíamos un tiempito. Si nos queda un poco de tiempo, voy a tratar de no de ver qué estaba aquí. NIF S2. Son 37 párrafos, 3 apéndices. Objetivo, alcance, contenido principal, apéndices. Nuevamente, contenido principal y apéndices son los que nos interesan a nosotros. Dimensiones del riesgo climático. Bueno, ya tenemos bastante conocimiento de esto. Por lo menos hay 2 países que ya tradujo en su regulación en el área centroamericana. Esto es Panamá en el 2018 y Costa Rica en el 2023, y aprobado en el 2024, creo, dimensiones del riesgo climático. Los 2 drivers principales, riesgo físico y riesgo de transición, esto lo conocemos. Esto está ya aterrizado en esas normativas, esas regulaciones de la Superintendencia del Banco de Panamá y la SUGEF de Costa Rica. Riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos físicos, estamos hablando de la probabilidad de pérdidas derivadas de fenómenos climáticos. No tengo que explicar demasiado sobre los riesgos físicos, aumento de temperatura, elevación del nivel del mar. Pueden impedir cumplimiento de compromisos y obligaciones con bancos y fondeadores, reducen valores de propiedades, disrupción de continuidad de negocio, pérdida de reputación, activos varados, juicios por responsabilidad. Estos son en general impactos de largo plazo. Atención, aquí la maduración, el plazo es súper importante. Los riesgos físicos están asociados al largo plazo, mientras que los riesgos de transición están asociados al corto y mediano plazo. O sea que en este momento, si nos dijesen que ponderemos los riesgos, son más importantes en el corto plazo los riesgos de transición que los riesgos de los riesgos físicos. Y los riesgos de transición es la probabilidad de pérdidas derivadas de los procesos de ajuste hacia una economía protagonizada por bajas emisiones de gases de efecto invernadero y mayor sostenibilidad medioambiental y otras actividades tendentes a reducir. Esto está relativo a la adopción o aparición repentina de políticas medioambientales, avances tecnológicos, cambio en el clima, que me producen estas situaciones. Mi riesgo de transición es tener multas, suspensión de operación, cierres, clausuras, gastos de reubicación, gasto de construcción, gastos de requerimientos de planes de acción, requerimientos de inversión para ajustes, gasto de pago de honorario de profesionales que intervienen en todos estos ajustes, en general aumento de costos y gastos financieros y legales, cambio en prácticas comerciales, desde ya hay cambios en prácticas comerciales, no está de más. La moda, por ejemplo, en la industria textil, en el negocio de la moda, ya no se están vendiendo artículos, vestimentas que no provengan de fuentes sustentables. Desde ya estamos hablando de pieles y cueros. Eso para muchas empresas, cambios en prácticas comerciales. La industria de los cosméticos, ya hay productos que no pueden ser utilizados como componentes de maquillaje, de aceites, de espumas, de jabones y de perfumes incluso.
Entonces, riesgos físicos y riesgos de transición. Esto es lo que vamos a tratar de aterrizar en las NIF S2, ya estamos en las NIF S2, que me dice dos drivers, físico y de transición. En este momento el más preocupante es el riesgo de transición, porque es el de corto plazo. Pero nosotros hemos hecho unas primeras medidas de impacto en Costa Rica y en Panamá en las carteras, en los incumplimientos o retrasos de cartera en Panamá y Costa Rica, y hemos visto que comprobable existe más de un 30% de retrasos o incumplimientos definitivos en razón de situaciones climáticas. Estamos hablando de sequías, inundaciones, fundamentalmente sequías, sí, sequías e inundaciones. Impacto de riesgo climático. Impacto en el riesgo de crédito. Esto es lo primero que tenemos, el impacto del riesgo de crédito. Por aumento de incumplimiento de deudores, me aumenta la PD. Y me aumenta la LGD por reducción del valor de las garantías. Estos son los impactos principales. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de las métricas, esto tiene que estar metido adentro de la métrica de riesgo de crédito, pero no el riesgo de crédito en general, es cómo me impacta en el riesgo de crédito el tema de la sustentabilidad, conjunto general, subconjunto riesgo climático. Y en el riesgo climático concretamente se trata de esto. Aquí tenemos algo súper importante en el riesgo climático, súper importante, que son de importancia estratégica para captura de información de deudores. Habíamos quedado que cuando medimos el riesgo climático, por lo menos en la métrica, lo que tenemos es que medir no solamente el riesgo climático que tiene el banco, supongamos que tenemos un modelo que me mide, que me da un número de riesgo físico, un número de riesgo climático, y me los combina con un algoritmo y me da un riesgo. De hecho, los fondeadores internacionales, los mayoristas, las calificadoras de riesgo, los organismos internacionales de fondeo y financiamiento me están pidiendo que califique a los deudores, pero califique riesgo climático de los deudores y en general riesgo de sostenibilidad. O sea que si yo tengo 1000 deudores del área corporativa, tengo que tener una radiografía del riesgo en el que estoy metido, porque esto es lo que le garantiza a un fondeador que no voy a utilizar sus fondos sobre aspectos que contradicen los principios de los negocios que hacen los organismos internacionales, lo mismo que las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo, que antes lo primero que hacían era pedirme información sobre gobierno corporativo y riesgo operativo, y ahora ciberseguridad, casi lo primero que me están pidiendo es información sobre sustentabilidad y riesgo climático. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Cuando tengo 1000 deudores, corporaciones, 2000, 5000, 20000, ¿cómo capturo la información para yo darle una calificación de riesgo climático a este deudor? ¿Cómo le hago la radiografía? Bueno, imagínense, aquí tengo un ejemplo. Responsabilidad legal del deudor. ¿Cómo accedo a decir tal deudor, tal compañía? Puede ser una compañía muy grande, como Movistar, o puede ser un pequeño negocio, una pyme. ¿Cómo determino a este deudor responsabilidad legal? Bueno, de alguna forma tengo que tener algo. Estos son los formularios de interacción con estos señores. Son 10, 20, 30, 50, 80, 100 preguntas que a mí me revelan cuál es la responsabilidad legal de este deudor, que yo lo tengo que divulgar. La empresa ha identificado los posibles eventos climáticos extremos que podrían afectar sus operaciones. Sí, no aplica, etcétera, etcétera. La empresa tiene acuerdos con clientes para mitigar esto.
o mando un oficial que haga, que les haga hacer estos formularios, o que me den una declaración jurada. Pero de alguna forma yo tengo que calificar si tal o cual deudor tiene mucha responsabilidad o muy pesada la responsabilidad, o está bien controlada. Concretamente, este es uno de los formularios. Me gustaría que veamos otro de los formularios o algunos formularios porque creo que es una de las cosas más importantes que que son necesarias aquí para ver. Nos vamos aquí a captura de información. Aquí lo que tenemos es Disculpe, lo don que... Jorge, tienen Sí, una consulta. sí. Están preguntando si el deudor está obligado a cumplir con el checklist, si cumple o no con los criterios. Sí, es muy importante esta pregunta. Nosotros tenemos que evaluar, supongamos, tenemos un checklist de 100 preguntas. En una primera etapa vamos a hacer que el deudor nos conteste las 20 principales preguntas del checklist o las 10 principales. Por eso les dije que avanzar en etapas. En general, este es el mayor problema que tienen las instituciones, captar información de los deudores. Pero así como nos daban así como en determinado momento no me daban información socioambiental hace varios años, porque les recuerdo, en Panamá el tema socioambiental tiene 7, 8 años ya, del 2013, 2014, 2015, pero en ese momento, cuando para pedirnos un crédito le hacíamos una gran cantidad de preguntas que tenían que ver, que si cumplían con los requerimientos del Ministerio de Ambiente, bueno, al principio estaban muy remisos, pero luego vimos que al final, para obtener el crédito, cumplían con esos requisitos, porque al principio se iban al banco de al lado, pero cuando el banco de al lado también le pedía los requisitos, bueno, entonces ya fue una especie de buena práctica. O sea, concretamente para responder a esa pregunta, lo que se hace es, bueno, de estas 100 preguntas, yo le voy a dar un, una estructura, un kit pequeño, 10 preguntas, y luego, dentro de 6 meses, me responde estas otras. O sea, hay una estrategia de acceso a la información de los deudores, pero es necesaria. Y lamentablemente se van a tener que acostumbrar. Y no es una cosa que digo yo, el mundo entero está en esa onda. Y el hecho de que no me respondan, bueno, ya es información. No me responde, el riesgo es alto. En última instancia, esa es la calificación. Lo mismo que cuando se trata de incumplimiento de lavado. Si el cliente no coopera, quiere decir que tiene riesgo alto de cumplimiento. Esto, bueno, pero esto va avanzando. Yo creo que un máximo de 2 años, todos los deudores, sobre todo los deudores grandes corporativos, van a tener esta información. Y yo podría asegurar que la mayoría de los deudores importantes, empresas importantes, tienen muchísima información. Eso se los aseguro, nosotros ya lo hemos comprobado. Las compañías de telecomunicaciones, las electrónicas, las hidroeléctricas, todos tienen toda esta información y desde hace tiempo. Entonces, yo les quería mostrar estos formularios que tenemos aquí. Por ejemplo, cómo tiene que ser a lo largo. Habíamos hablado de, eh, de toda la ruta, río arriba y río abajo, toda la cadena de valor. Por ejemplo, en proveedores del deudor. Entro aquí, vamos a ver qué sale. Aquí, proveedores del deudor. Estos son los formularios que yo tengo. ¿Cuáles son sus proveedores? Proveedor crítico, estamos hablando de riesgo climático, porque si el proveedor crítico de mi deudor tiene problemas climáticos, está instalado en una zona de altísima vulnerabilidad geográfica, no le va a enviar, no le va a suministrar los insumos a mi deudor. Eso es un serio problema. Entonces,
yo me voy a toda la cadena de valor y le pido a mi deudor que me diga cuáles son sus proveedores. Estos son los proveedores dentro de qué sector económico, dónde está, en qué ciudad, en qué provincia, en qué corregimiento, en qué tipo de servicio me está suministrando, y yo ya puedo con estos datos y con datos del Ministerio de Ambiente calcular el índice de vulnerabilidad geográfico y su contribución carbónica. Así es simple, pero necesitamos este formulario. Si no, ¿cómo vamos a hacer para capturar? Atención a esto, porque es totalmente estratégico esto que les estoy comentando. Por ejemplo, sigamos en esta línea. Responsabilidad legal del deudor. Esto es lo que les estamos hablando. Este formulario me tiene que decir varias cosas para poder calificarlo de alguna forma. Aquí tenemos este formulario, que es el de interacción. Si ustedes lo ven, aquí tiene concepto. La empresa ha identificado los posibles eventos climáticos extremos que podrían afectar sus operaciones, sí, parcialmente satisfacieron las satisfacciones, etc. La empresa ha revisado recientemente los términos y condiciones de su póliza de seguro en relación con eventos climáticos, etc. Esto es muy importante, los efectos legales. Si tienen un seguro climático parcialmente satisfactorio. Sí, son varios problemas. Por ejemplo, el bufete de abogados externos que daría cobertura legal a la empresa deudora tiene experiencia suficiente y comprobada sobre litigios de naturaleza climática. ¿El manejo legal de los impactos de los eventos climáticos afrontados fue eficaz, adecuado y suficiente? ¿Los directores y altos ejecutivos de mi deudor tienen cobertura legal por responsabilidad climática? Son todas estas preguntas que de alguna forma las van a responder satisfactoriamente o no satisfactoriamente y obtienen un puntaje. Pero adicionalmente, a tal punto hay que averiguar cosas, a ver, históricamente, ¿ya han experimentado cambios en los patrones de precipitación? Sí han experimentado. ¿Aumento de sequías? Sí. ¿Ondas cálidas? Se espera en el futuro. Aumento del nivel del mar, erosión costera, se espera. Abundancia de algas, bueno, esto tiene que ver con la vulnerabilidad costera fundamentalmente. Pérdida de hielo marino, alteración de vías y caminos, esto no es solamente lo costero, desaparición de especies. Y al final se obtiene un puntaje donde dice, bueno, esta gente me contestó bien, por lo tanto creemos que cumple con ese tipo de responsabilidad legal que se puede tener. Si alineamiento tecnológico. Les voy a mostrar un formulario más para que vean la importancia de tener esto. Si yo tengo que ver que mi deudor está alineado tecnológicamente con la descarbonización, como vamos a ver un poquito más tarde, que me exigen eso, concretamente me piden cuánto has emitido el deudor, cuánto ha emitido de emisiones tipo 1, de emisiones tipo 2, de emisiones tipo 3, estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la empresa cuenta con una política de estrategia formal relacionada al impacto del riesgo climático. Sí, cumplimiento satisfactorio, no cumple. Lo mismo son el formulario de interacción con la alta dirección y gerencia, con TI, con riesgos, con negocios, con alineamiento corporativo con el PACTA y la Task Force. La empresa cumple con las propuestas sobre divulgación requeridas por las NIF S2 o las 11 recomendaciones, la TFCD. ¿Con qué cumple? ¿Con qué estándares? Si dice que no, es no, y se anota esta cuestión. ¿Ha provisto capacitación interna a sus colaboradores jerárquicos en materia de cambio climático por más de 12 horas anuales en los últimos 2 años? ¿Plan de transición? ¿Cuenta con un plan de transición? Etcétera, etcétera, etcétera. La empresa sufrió suspensión de operaciones por incumplimiento socioambiental, fue cerrada por incumplimiento socioambiental, la empresa fue obligada a realizar cambios en prácticas comerciales. Todo esto es
concretamente lo que vehiculiza, lo que instrumenta la información que se necesita. Y esto es muy importante. Si no, no tengo otra forma de obtener información. Por eso es que en las láminas que estábamos mostrando lo veíamos como algo súper importante. Continuemos entonces. Continuemos. Estábamos en la importancia de los formularios. Muy bien, sigamos entonces con las NIF S2. Habíamos visto esta radiografía, esta taxonomía con respecto a las NIF S1, pero de la misma forma. Aquí hay unas anotaciones particulares que creo que son súper importantes. Nos vamos a tomar unos 10-15 minutos más, pero creo que es importante para todos. Es entrarnos dentro de la NIF S2 y ver algunas cositas que pueden ser súper interesantes. Objetivos. Necesitamos ver los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Pero en la información, en lo que voy a divulgar, me están diciendo, cheque esto. Los efectos actuales y previstos de esos riesgos y oportunidades relacionados con el clima en el modelo de negocio y cadena de valor. Esto es la medición de 360 grados. Tengo que ver toda la cadena de valor. Los efectos de estos riesgos y oportunidades con el plan de transición relacionado con el clima. Esto es importante. Tengo que tener un plan formal de transición en el banco y se supone que los deudores tendrían que tener uno. Si la exigencia del plan formal de transición es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer en esos formularios. De las 10 preguntas, esa es una pregunta. Y si responde no, bueno, es un punto muy negativo que no lo tenga. Pero a esta altura del partido, una empresa o una corporación importante que no tenga un plan de transición, ahí tenemos un problema. Los efectos de estos negocios y oportunidades relacionados con el clima, situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Aquí estamos viendo si en la información, en la divulgación, tenemos este checklist tenemos que ver. Riesgos y oportunidades. Describir los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Explicar para cada riesgo relacionado con el clima que la entidad haya identificado si la entidad considera que es un riesgo físico o riesgo de transición. Hay que, concretamente, lo primero que me piden, ¿me estás hablando de un riesgo físico o me estás hablando de un riesgo de transición? O sea que los tenemos que desagregar en dos conjuntos. Quiero divulgar riesgo físico y quiero divulgar riesgo de transición y lo vamos a hacer de esta forma. Y adicionalmente vamos a especificar esta divulgación qué horizonte temporal tiene, corto, mediano o largo plazo. El físico en general, ya sabemos que la importancia o el enfoque es de largo plazo y el de transición en el corto. La entidad divulgará información con todo lo que venga, con todo lo que sea de la cadena de valor. ¿Dónde se concentran los riesgos? En el tema de la estrategia de toma de decisiones, la entidad divulgará información que permita a los usuarios informes financieros con el propósito de comprender los efectos de los riesgos y oportunidades según su estrategia y toma de decisiones. En concreto, porque esto puede ser muy abstracto, necesitamos información cómo la entidad ha respondido y planea responder a los riesgos y oportunidades de riesgos climáticos u oportunidades. Porque me tienen que incluir la forma en que esta entidad planea alcanzar cualquier objetivo relacionado con el clima que haya establecido y cualquier objetivo para cumplir la ley o el reglamento. Concretamente lo que me están diciendo es cómo es que están cumpliendo con la regulación bancaria, si es un banco que me está pidiendo calificación de deudores, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Ambiente. Una ley, reglamento, si cumplo con la norma, cómo he respondido y cómo voy a cumplir con la norma.
Cambios actuales previstos en el modelo de negocio. Reubicación, tengo que revelar reubicación de instalaciones, ajustes en fuerza laboral y cambio en las especificaciones. O sea, cambios en los procesos o equipos de producción. Cualquier plan de transición relacionado con el clima que tenga la entidad. ¿Cómo entidad planea alcanzar cualquier objetivo? ¿Cómo la entidad planea alcanzar cualquier objetivo relacionado con el clima, incluido emisiones de gases de efecto invernadero? Aquí es lo que habíamos hablado al principio. ¿Lo voy a hacer internamente o voy a tercerizar? ¿Voy a tener un outsourcing de alguien que me calcule la huella de carbono? Desde ya es una cuestión presupuestaria. Difícilmente el banco pueda querer un recurso para medir huellas de carbono, a menos que esté haciendo un presupuesto de largo plazo. Sin embargo, se pueden tercerizar para no tener un personal interno, contratar a terceros. Los grandes bancos están ya contratando, en lugar de tercerizar, ya están contratando internamente. Es una cuestión de presupuesto. Sigamos entonces aquí. Situación financiera. A los efectos de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima de situación financiera, rendimiento y flujo, siempre es este tema, ¿eh? Situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo de la entidad para el periodo de informe. Estos son a los efectos del riesgo relacionados y los efectos de riesgos y oportunidades anticipados relacionados con el clima de la posición financiera. Esto tiene que ver con el impacto sobre el capital económico. Esto tiene que ver con la probabilidad de incumplimiento, la LGD, la exposición, porque me están pidiendo efectos anticipados de los riesgos y oportunidades. Desde ya lo puedo expresar cualitativamente, pero aquí estamos viendo que el enfoque es más cuantitativo que cualitativo y utilizamos el cualitativo cuando ya hemos tratado de obtener el cuantitativo. Específicamente, una entidad divulgará información cualitativa y cuantitativa sobre cómo los riesgos y oportunidades han afectado la posición. O sea, pérdidas y reducción de valores de los activos, fundamentalmente esto. O sea, esto, ¿cómo lo han afectado? ¿Cómo se espera que la entidad cambie su posición financiera? ¿Planes de inversión o enajenación? ¿Está pensando en vender activos? Por ejemplo, planes de gasto de capital, adquisiciones, desinversiones importantes, empresas conjuntas, transformación empresarial, innovación, nuevas áreas de negocio. Fuentes de financiación, ¿cómo voy a fondear por ejemplo, los gastos de capital? Los riesgos y oportunidades relacionados con el clima respecto a los cuales existe un riesgo significativo o un ajuste significativo. Esto tiene que ver, por ejemplo, el físico, si estoy anticipando, bueno, cuál es la temporada, la dinámica niño-niña y el costo del plan de implementaciones y multas. Esto es cómo voy a afrontar esto. Insisto, yo tomé los que creemos que es donde existen las mayores dificultades. Fíjense, hay caritas en aquellos específicos que deben tener cuenta. La entidad divulgará información que permita a los usuarios de informes financieros de propósito general comprender la resiliencia de la estrategia y el modelo de negocio. Concretamente, me están diciendo, la evaluación de la resiliencia climática realizada por la entidad a la fecha de notificación que permitirá a los usuarios de los informes financieros de propósito general comprender áreas significativas de incertidumbre en resiliencia climática. Por ejemplo, si tengo créditos, muchos créditos dados o concentrados en áreas de alta vulnerabilidad geográfica. Eso es típico. La capacidad de la entidad para ajustar o adaptar su estrategia en función del cambio climático en el corto y largo plazo, incluyendo disponibilidad o flexibilidad de los recursos financieros para responder a los efectos identificados en el análisis de escenarios. Atención, esto es algo que muchas entidades lo dejan para el último día y tampoco lo hacen el último día, pero es una observación, no es una regla. Pero, ¿de qué estamos hablando?
las pruebas de tensión de riesgo climático. Toda Europa y los países desarrollados que ya están trabajando hace muchos años, todos los años hacen una prueba de tensión de riesgo climático. La capacidad de la entidad para redistribuir, reutilizar, mejorar o desmantelar activos existentes. Inversiones actuales y previstas de la entidad en mitigación, adaptación y oportunidades. ¿Cómo se llevó a cabo el análisis de escenarios? ¿Qué escenarios? Los escenarios no pueden ser surgidos de algo que no sea una prueba de tensión, pero en realidad es a base de estadísticas. Lo que pasa es que se adolecen de estadísticas. Por eso, en estos aspectos, eh, insisto, es un desafío. Si el análisis incluye una amplia gama de escenarios relacionados con el clima, tenemos que establecer hipótesis de alta, media y baja. Si los escenarios relacionados con el clima están asociados al riesgo de transición o físicos. La entidad utilizó en sus escenarios un escenario relacionado al clima alineado al último acuerdo internacional sobre cambio climático. Les recuerdo que los últimos acuerdos internacionales son los que son los COP de las Naciones Unidas. El próximo COP es el COP 29 en Bakú. Esto va a ser en noviembre del 24. Pero la idea es si los escenarios están relacionados con la alineación al último acuerdo internacional. La última reunión fue en el 23. ¿Qué alcance de operaciones utilizó la entidad en el análisis de ejemplo? Ubicaciones operativas, unidades de negocios. Bueno, esto tiene que ver si nos fuimos para el análisis de riesgo climático, la ubicación geográfica, tipo de activo, líneas de negocios, maduraciones, una serie de criterios o de drivers de cálculo del riesgo climático, ya sea físico o ya sea de transición. Supuestos claves, políticas relacionadas con el clima en las jurisdicciones. Concretamente estamos hablando de los supuestos clave en estos escenarios sobre ley de los distintos ministerios de ambiente o las regulaciones bancarias y tributarias. Tendencias macroeconómicas. Esto tiene que ver si estamos asociando esos escenarios, y por eso hablaba de pruebas estadísticas, con lo que se llaman los institutos de estadísticas y censos, los bancos centrales o las superintendencias de bancos. Gestión de riesgos. Ya vamos terminando. La gestión de riesgos. Preparar la información revelada para cumplir con los requisitos, métricas basadas en la industria asociadas. Ojo, las NIF S1 y S2 me hablan de industrias asociadas y me dan datos en los detalles, en los apéndices, de específicas referencias de industrias, o sea que no me piden los mismos requerimientos de información para una industria panificadora o para una industria metalmecánica, lo cual es obvio. Procesos y políticas, análisis de escenario, naturaleza y probabilidad y magnitud de los efectos. Aquí concretamente me están diciendo que en la gestión de riesgos, aquí tenemos una carita, bueno, ¿cuál es la probabilidad de incumplimiento? Ya teniendo ya incorporado a mi cálculo de probabilidad de incumplimiento la variable de riesgo climático u otros tipos de riesgos, como la transversalidad del riesgo climático que impacta transversalmente en el riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Sin hablar del riesgo reputacional, ¿no? ¿Cómo la entidad monitorea los riesgos relacionados con el clima? La medida y el modo en que los procesos para identificar, evaluar, priorizar y supervisar riesgos se integran e informan un segundito, en el proceso general de gestión de riesgo de la entidad. O sea, ¿cómo integro el riesgo climático? Ya habíamos hablado, credit scoring, el cálculo del LGD, de la PD.
Para lograr este objetivo, la entidad debe revelar métricas intersectoriales, modelos de negocios particulares, sectores, subsectores. O sea, métricas en sectores, dentro de los sectores los subsectores y dentro de estos subsectores las entidades. Aquí es imprescindible hablar de las emisiones, porque el próximo punto que nos piden las NIF S2 tiene que ver sobre el alcance de las emisiones. Emisiones, categorización gases de efecto invernadero de la Greenhouse Gas Protocol, un estándar, uno de los más importantes estándares que tienen que ver con la descarbonización. Esta es la Biblia, a esto hay que ir. Estamos hablando de estos gases, no solamente es el CO2, que es el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano, el ozono, el hexacloruro de azufre, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos, PFC. Aquí tenemos que aclarar lo siguiente. Concretamente las NIF S2 me piden que divulgue el monto de emisiones directas y de las indirectas. Y dentro de las indirectas, las de la cadena de valor. O sea, hay alcance 1, 2 y 3. ¿Qué son las emisiones directas? Vamos a hacerlo rápido porque esto se supone que es conocido, pero lo voy a recordar. Emisiones directas. Las emisiones de alcance 1 incluyen las emisiones directas de las fuentes propias o controladas por la empresa. Incluye energía in situ, como el gas natural, combustible, refrigerantes y las emisiones procedentes de la combustión de calderas, hornos, o sea, los que generan, los que su empresa genera estas emisiones porque son fuentes propias de emisiones. Humos de fábrica, químicos, etc. El alcance 2 ya son indirectas, porque son los que usan, incluyen, estos son emisiones indirectas. Según el protocolo este, las emisiones de alcance 2 representan una de las mayores fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, estamos hablando que las emisiones indirectas son más grandes aún que las emisiones directas. Incluyen las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero procedente de la energía comprada, adquirida, con el vapor de electricidad, calefacción, refrigeración. O sea, que la electricidad que usa mi entidad, mi empresa, mi deudor, tengo que medirle la emisión indirecta. Si mi deudor fabrica, por ejemplo, tiene una fábrica de químicos, obviamente es él el que emite. Pero si yo utilizo lo que él vende, esto es una emisión indirecta. La electricidad comprada a la empresa de suministro que genera fuera de las instalaciones, por lo que se consideran emisiones indirectas. O sea, abarca las emisiones indirectas asociadas únicamente a la generación de energía o adquirida. Pero antes había dos alcances, pero tenemos un tercer alcance. Todas las emisiones indirectas. Ya no es la que yo compro, la energía que yo compro, sino la energía que compra mi proveedor y mi cliente. Y más allá, también, cadena de valor. Para distinguir claramente entre las categorías 2 y 3, la 2 es la indirecta y la 3 es la especial, la EPA describe las emisiones de alcance 3 como el resultado de las actividades de los activos que no son propiedad de la organización ni están bajo su control. Por ejemplo, la de un proveedor no está bajo mi control, pero es proveedor mío. Pero sobre los que la organización ejerce un impacto indirecto en su cadena de valor. Aunque estas emisiones están fuera de control de la empresa declarante, o sea, sobre la que se está divulgando, pueden presentar la mayor parte de su inventario de inversiones de efecto invernadero. Y aquí está lo que le decía aguas arriba o aguas abajo. El protocolo del GHGP divide las emisiones de alcance 3 en emisiones aguas arriba y aguas abajo. 15 categorías. Emisiones aguas arriba. Abarcan las emisiones indirectas de gas de efecto invernadero. Estas emisiones se clasifican en 8 categorías: bienes y servicios, bienes capital, actividades relacionadas, transporte, previo, viaje, negocios.
aguas arriba, o sea, de la puerta previo a la puerta de mi fábrica. Y esto es luego de que sale de mi fábrica. Transporte, procesar, todas estas cosas emiten gases de efecto invernadero aguas abajo, saliendo mi producto de mi fábrica. Y esto es llegando los insumos a mi fábrica. Y les aclaro algo muy importante, especialmente para los bancos. Los bancos tienen fundamentalmente emisiones de tipo 1, perdón, de tipo 3, aparte de las dos, pero inversiones, fíjense aguas abajo, las inversiones. Cuando yo compro un instrumento, estoy comprando una gran cantidad de emisiones que fueron producidas por la empresa, muy probablemente por la empresa emisora de ese instrumento. Un bono de una hidroeléctrica, cuando compro la inversión, ahí adentro del papel ese que estoy comprando o de la registración electrónica que estoy comprando, existe toda una producción, una generación, una producción y consumo de gases efecto invernadero. Atención de lo que estamos hablando. Muy bien, aclarado esto, aquí tenemos un cuadrito muy interesante. Estos son los gases, alcance 1, directo, instalaciones, vehículos. Alcance 2, indirecto, indirecto, compra de bienes, bienes de capital, compra de electricidad, transporte y distribución, alcance 3. Esta línea es el alcance 3 y alcance 3. O sea, esto entra desde ya dentro de las definiciones que estuvimos antes. ¿Para qué voy a utilizar esto yo ahora? Por lo siguiente. ¿Por qué les expliqué? Me tardé unos 10 minutos en explicarles esto. Porque métricas relacionadas con el clima. La entidad divulgará información pertinente para las categorías métricas intersectoriales de gases de efecto invernadero. Divulgar emisiones brutas, no netas, brutas, expresadas en toneladas métricas de anhidrido carbónico equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Porque el óxido nitroso tiene, tiene características en cuanto a duración y potencia equivalente a CO2. 10 de nitroso es como una de CO2, perdón, 10 de nitroso es una de CO2 y así hay todos esos gases pueden expresarse en intensidad y duración en unidades de CO2. Entonces, aquí, a esta altura de la situación, yo contrataría a alguien que pueda medir la huella de carbono. Si no, atención, si no, como nosotros estamos haciendo con algunas empresas que no tienen estos recursos, ni los quieren o pueden comprar estos recursos, lo que estamos haciendo es utilizando estándares internacionales que no les voy a decir que todo el mundo los conoce, pero haciendo un pequeño trabajo de due diligence se pueden conocer genéricos de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Emisiones de gases de efecto invernadero 2 y 3. Estos son directos, indirectos, indirectos ya para la cadena de valor. También me piden divulgar el enfoque de medición. ¿Y por qué razón he elegido ese enfoque? Esto me lo va a tener que explicar el profesional de huella de carbono o voy a tener que hacer una investigación. Nosotros tenemos instituciones que realmente lo compran esto y otras que están trabajando en tener este expertise. Para emisiones de gases 1 y 2, desglosar emisiones en consolidado y por empresa, si son grupos financieros o grupos económicos. De alcance 3, especialmente
hay intenciones en general siempre divulgar el alcance 3 por las dudas. Y esto tiene que ser en función del protocolo de gases de efecto invernadero. Información adicional de la categoría 15. ¿Cuál es la categoría 15? 8. Inversiones. O sea, me está pidiendo las NIF 2, atención la categoría 15, sobre todo para entidades financieras, banca, seguros o mercados de capitales, que los distribuya en riesgos de transición, riesgos físicos, oportunidades, despliegue de capital, y aquellas instituciones, que yo les aseguro que hay varias instituciones importantes, varias entidades a las que damos crédito, cuyas casas matrices, muy probable en Europa o en Estados Unidos, miden las emisiones y las monetizan en el sentido que traducen el precio de esas, tienen el precio interno del carbono en función del valor de las emisiones. Y eso lo va a hacer mi profesional de huella de carbono. Pero necesito saber el precio interno del carbono. Ya casi estamos terminando. Ya casi estamos terminando. Objetivos relacionados con el clima. Métrica, objetivo de la meta. Estos son detalles interesantes. Aquí tengo una carita, el periodo base a partir del cual se mide el progreso. Es muy importante para las NIF S2 medir 2 puntos en el tiempo, si ha habido un progreso en la divulgación y además en lo que representa esa información. ¿Qué está midiendo y si hubo progresos? Hitos, hitos y metas intermedias, si es que hay una validación por un tercero del trabajo que se está haciendo. Y aquí llegamos a algo importante, lo que todos estábamos esperando, que es lo que tiene que ver con las emisiones financiadas. ¿Qué son las emisiones financiadas? Aquí estamos hablando de emisiones de gases efecto invernadero. No estoy hablando de emisiones de títulos valores. Emisiones que financia mi banco. Si yo le doy recursos a una entidad que emite, lo mínimo que quieren saber los stakeholders, los que están pendientes, los usuarios de información, quieren saber si yo doy recursos de financio, usted está financiando emisiones. Muy bien, queremos saber. Usted no está, desde este punto de vista, usted no está financiando una usina hidroeléctrica. Usted está financiando emisiones de tanto. Entonces, las entidades que participan en actividades financieras, gestión de activos, casas de bolsa, fondos de inversión, fondos de pensiones, banca comercial, seguros o alguna otra entidad asociada, relacionada o subsidiaria de las cuestiones financieras, como en algunos lugares tarjeta de crédito o empresa de arrendamiento financiero. Una entidad deberá revelar emisiones brutas absolutas de gas de efecto invernadero de alcance 3, generadas durante el periodo del informe, incluidas las emisiones ascendentes y descendentes, río arriba, río abajo, con información adicional de la categoría 15. Acuérdense de las emisiones, perdón, del tipo 3, concretamente inversiones. Gestión de activos. Estos son casas de valores y fondos de inversión. Alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Concretamente, banca comercial. Esto es lo que queríamos llegar a esto lo antes posible. Una entidad que participa en actividades de banca comercial deberá revelar, ojo, que como banco es una entidad más, ya les dije. O sea que la banca no solamente tiene que analizar sus deudores, sino a sí misma como entidad y revela sus emisiones brutas financiadas desglosadas por emisiones de gas de efecto invernadero 1, 2 y 3 para cada industria por clase de activos. Aquí ya nos están dando una metodología, ¿eh?
Por clase de activo. Industria. Desglóselo estos activos por industria. Hay un código a nivel industrial de 6 dígitos del estándar global de clasificación industrial, la KICS. Muchos bancos están utilizando este estándar para el riesgo de crédito, para clasificar contrapartes, reflejando la última versión del sistema de clasificación. O sea, desglosar por industria y por activos. Acá estamos hablando de deudores. Deudores, esto es emisiones brutas. Y acá estoy hablando de exposición. Aquí estoy hablando de exposición de crédito, no de emisión, de exposición bruta. Importes financiados, saldos, compromisos de préstamo contingentes, fundamentalmente, y esto depende de la institución, ¿qué voy a dedicarme? ¿A hacer todo esto con las corporaciones? ¿Corporaciones grandes? ¿Corporaciones medianas? ¿Corporaciones pequeñas? Y el crédito al consumo. ¿Qué hago con el riesgo climático del crédito al consumo? Les doy una pista. ¿El banco de ustedes financia automóviles? Bueno, ahí tienen uno de los mayores, si no el mayor, emisor de gases de efecto invernadero. O sea, que cuando se habla de emisiones de gases financiadas, los bancos financian la emisión de gases a través de automóviles. Lo menos que uno pretende, o que la NIF pretende, es, bueno, vamos a cuantificar un poco de qué se trata lo que está financiando para que agregue gas de efecto invernadero. O sea, emisiones y exposiciones, importes financieros, compromisos de préstamo. Y si estamos en el préstamo al consumo, la porción no dispuesta de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Ya sabemos que para esto podemos aterrizarlo a través del Credit Conversion Factor. Porcentaje de exposición bruta, incluido el cálculo de emisiones financieras, la entidad deberá, etcétera. Estos son pequeños detallitos. Este gráfico me dice exactamente lo que se quiere transmitir. Este es el riesgo del banco y este es el riesgo del deudor. Mi banco, el riesgo, tiene que ver con el riesgo de todos mis deudores, aparte de la emisión propiamente dicha que tiene mi banco de gases de efecto invernadero, o cómo avancé en la alineación para la alineación carbónica, para atender los estándares. Eso desde ya me están pidiendo. Pero también me están pidiendo, dígame, ¿cuáles son sus deudores? El eje de las ordenadas, la Y, representan el riesgo de transición, el eje de las abscisas, las X, el riesgo físico. Dos puntitos. Aquí avanza en una transición desordenada, una transición ordenada. Estos son los puntajes de calificación. Un puntaje si un deudor tiene un puntaje de 620 de transición y 200 de físico, posiblemente esté por acá. 220, 600. Esta es una zona roja, esta es una zona verde, esta es una amarilla, amarilla. Alto riesgo físico, alto riesgo de transición, me da un rojo. Si yo agrego todo esto, todos estos puntitos, tengo el riesgo, gran parte de la información que me están pidiendo de divulgación. Mis deudores tienen tales riesgos agregados. Deudor 1 en específico, este señor, ordenado en transición, tiene 393 puntos, riesgo físico 259. Aquí está, 393, 259, está en la zona verde. Este es un deudor. Su riesgo integral, 102. Es una combinación de estos dos valores, el riesgo físico y el riesgo integral. Pero aquí tenemos bien claro, mire, como entidad tengo que, entre otras cosas, divulgar esto. Y mi deudor tiene que divulgar esto, para cada uno, ¿no? Apéndice, guía de aplicación.
También, como en las S1, en las S2 también tenemos aclaraciones y detalles de resiliencia climática, todo esto. Todos los detallitos los podemos encontrar aquí. Quiere decir que al profesional que yo contrate, si es que contrato, le voy a decir, antes que nada, tenés que aprenderte de memoria qué es lo que queremos. El informe que me des tiene que estar basado en esto. El informe que me des. Si no, lo hago yo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hemos visto varias cosas. Ya terminamos, voy a hacer un súper recuento. El recuento general que hemos visto, me voy, perdonen el scrolling, en este conversatorio hemos visto aspectos generales. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con NIF S2 como un subconjunto de las S1, donde las S1 son criterios generales y las S2 son criterios específicos. Hemos visto temas nuevos o relativamente nuevos o que nos causan alguna sorpresa, ¿no? Pero otros, alguna curiosidad. Temas de divulgación, riesgos y el tema qué oportunidades son, qué es eso de la cadena de valor, que lo escuché en los años 80, 85, 86, 87, que empezaban a hablar de esto, que fundamentalmente lo que interesa es que todos estos criterios se aplican en tanto van a tener un impacto en los estados financieros y flujo de valor. Y muy importante, lo de las entidades. Estamos hablando de dos entidades, mis deudores y mi institución como entidad, como banco. Todo eso tengo que hacer la medición. Esto es súper importante. Estas son las etapas de información disponible, información complementaria de mayor complejidad. No podemos hacer arrancando, tenemos que tener un plan estratégico para esto. No podemos empezar, nosotros no podemos empezar con ningún cliente, dame todo. No, en este mes me vas a dar tanto, en el próximo 3 meses me vas a dar tanto y con esto cumplimos mínimamente lo que me está pidiendo la super. La NIF S1, ya vimos los 4 pilares, vimos casi todos los elementos importantes y en rojito está lo que más interesa, por lo menos a nuestro entender, de la S2, cómo está compuesta, las dimensiones, lo que son los riesgos físicos y riesgos de transición con sus ejemplos, el impacto que fundamentalmente me están pidiendo, PD y LGD, los formularios. Creo que lo más importante, creo sinceramente que una de las cosas más importantes es disponer de los 20 o 30 formularios para encarar a los deudores. Si no, no me va a salir esto. ¿De dónde voy a obtener la información esta? Todo un proceso, un procedimiento. Y aquí luego revisábamos casi todos los elementos de las divulgaciones, pusimos las caritas en donde son los más importantes, aclaramos lo de los alcances 1, 2 y 3, que es básicamente uno de las mayores inquietudes que hay, o digamos, los mayores problemas se están teniendo en esto. Y finalmente vimos qué nos piden a los bancos. Y nos piden bastante, fundamentalmente emisiones y exposiciones, desagregados por industria y clase de activos, exposiciones, importes, hasta incluso contingentes, y expresados además en porcentaje de exposición. Entonces, y finalmente con las aclaraciones y detalles.